Chicos, recuerden, ilustres, que el día de mañana les voy a compartir ya los videos del día de hoy y también les voy a compartir la segunda lectura. ¿Para qué? Para los que les interese acumular décimas extras para la calificación final, me van a realizar la siguiente actividad que les voy a indicar el día de mañana. Bien, vamos a seguir en este conocimiento, en esta búsqueda del saber, en la educación basada en preguntas, como dijo Sócrates, este profesor pobre que andaba descalzo en el ágora y que murió en el año 399 antes de Cristo. Fue envenenado, tomó una cicuta y murió terriblemente. Dejó por ahí a su esposa que era muy joven, de hecho tenía muy joven. Sócrates ya estaba pues muy, ya veterano se podría decir, y su esposa pues Sócrates le llevaba 40 años, imagínense nada más. Bien, vamos ya a dar en este seguimiento, en este tipo de fórmulas, y también les voy a hacer un resumen que va a ser pieza clave para que ustedes puedan contestar la evaluación del módulo número 2, que ya viene la entrega, no lo olviden, ya viene la entrega de la autoevaluación. Y tiene razón, lo ha comentado muy bien Lucía, que causa también mucha dificultad el tema de emprender. Claro, el tema de las lecturas, pues dice, lo ha comentado Lucía, bueno, profesor, el tema de la parte visual, como que otro tipo de estrategias son para mí. Tiene razón. Por eso hay que apelar un poco a la parte auditiva. Recuerden que hay culturas que son visuales, hay culturas que son auditivas. Por ejemplo, la cultura judía es una cultura del oído. Ellos escuchan, aprenden escuchando. Por eso toda la narrativa de la Torá, etcétera, se expresa a través de lo que es el canto, lo que es oraciones, porque todo se enfoca en la parte auditiva. Es una cultura de la escucha, muy distinto a otro tipo de culturas occidentales. Es una cultura enfocado en la cultura de la vista. Vean el gran folclore que hay en México, es decir, las grandes tradiciones se enfocan en el tema de la vista. Entras a un salón de clases, vas a una escuela y a veces hay escuelas que son barrocas. Esa fue una corriente artística, el barroco fue una corriente artística donde la saturación del espacio es pieza clave para el aprendizaje. Un salón de clase cuando está saturado, a veces también promueven y estimulan el aprendizaje, por supuesto. Pero ahora en este ámbito tecnológico vemos también dificultades, por supuesto que sí, porque como que nos cuesta trabajo. Oye, profesor, ¿cómo voy a leer un libro de 20 páginas, no? Prefiero ver un video. Yo creo que esa es la estrategia que se busca, saber realmente qué me gusta a mí, cómo puedo yo aprender a través de ese tipo de acción. Recuerden esto, ningún aprendizaje debe de ser enfocado en un aspecto de viacrucis. Todo aprendizaje tiene que entrar dentro de la acción de la diversión. También se aprende divirtiéndose, por supuesto que sí. Pero claro, hay que tomar seriedad en el punto de vista de adquirir el aprendizaje. Recuerden esto, la palabra educación significa en el lenguaje latino clásico, educere, se pronuncia educere, significa sacar afuera, comer, y tiene mucho que ver con la palabra alumno. Se pensaba que la palabra alumno significaba sin luz. Eso no es correcto, porque no es un término griego. La palabra a en griego es privativa, pero como alumno significa en latín, eh, no significa sin luz, sino significa comer. Tiene que ver mucho con la educación, el alumno. Pues bien, ya para ir ya finalizando, ilustres, respetado también su tiempo, y me da gusto que estén en esta ágora virtual. Vamos a ver precisamente en esta indagación que les he comentado un poco del tema de la metacognición, que es totalmente muy sustancial, por supuesto, y ayuda pues a entender eh, hacia dónde pretendemos ir con todo el aprendizaje adquirido, por supuesto que sí. Muy bien, prosigo. Y aquí, en esta segunda tesis, segunda afirmación, viene otro tipo de estrategias que lo utiliza muy bien la profesora Donna. Esta profesora es del mundo anglosajón. Ella ha sido educadora y también se ha comprometido con siempre con las dudas que tenemos. Hay dudas vocacionales,
Hay dudas si realmente lo que estoy estudiando es lo mejor o no. Y hay otro tipo de dudas también, como dudas existenciales. Y eso también, pues, causa mucho embrollo, mucho escollo, etcétera. Dana nos narra precisamente esta estrategia, que son las siglas en inglés SOA, que se traducen en qué sé, qué quiero saber, qué aprendí. Si se dan cuenta, todo va de la mano con indagar lo que realmente traigo yo detrás y lo que realmente llevo a cabo. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de la educación? Según el propio profesor Jesús Palacios, en su libro La cuestión escolar, críticas y alternativas, edición Coyoacán, dice Jesús Palacios que el objetivo de la educación es corregir defectos. Ese es el objetivo de la educación. Cuando entras a una escuela, llevas muchos defectos. Se pretende que cuando salgas de ahí, esos defectos estén ya totalmente erradicados. Y claro, proporcionar virtudes, por supuesto. Bien, ¿qué sé? ¿Qué quiero saber? ¿Qué aprendí? No lo olviden este tipo de estrategias, ¿no? Indagar conocimientos, explorar y todo eso. Aquí, por ejemplo, pueden ver una narrativa general de cómo se realiza, ¿no? Lo que sé, lo que quiero saber, lo que aprendí. Yo creo que eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque recuerden muy bien lo que comentó Fernando Sabater en este libro, que curiosamente se lo dedicó al Bester Gordillo, el libro, pero bueno, como ustedes saben, el Bester Gordillo a partir del 2013 fue ya procesada por el propio Emilio Choaifet, que fue el secretario de Educación Pública en la época de Enrique Peña Nieto. Ese libro, eh, el tema del concepto de la educación de Fernando Sabater, el valor de educar se lo dedicó al Bester Gordillo. Bueno, Fernando Sabater lo hizo de la mejor manera, él no conocía la realidad en México, pero ahí Fernando Sabater indica claramente, curiosamente, que es importante saber que, qué tipo de educación estamos adquiriendo y si realmente esa educación es de la mejor manera. ¿Por qué? Porque una mala educación cuesta más que una buena educación. Se gasta más en mala educación, se gasta mucho en mala educación. Y esa es la gran dificultad de este tiempo. Por eso ahorita vean el gran debate que existe sobre los libros de texto gratuito. Y se remonta hasta la época más allá de Adolfo López Mateos, a partir de 1958 con el propio Jaime Torre Bonet, ¿se acuerdan? Se remonta allá, entonces ahí radica la dificultad. A veces lo que se enseña en la escuela no tiene nada que ver con la realidad. Ese es el gran debate de este tiempo. ¿Qué saberes exige la sociedad contemporánea? Es como este libro de el profesor Edgar Morin, en este libro que se llama Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, de la UNESCO. Este pequeño libro, que por aquí yo lo tengo en la biblioteca, es un libro pequeño, pero habla de esos saberes. Por lo tanto, si en la escuela está enseñando un tipo de educación que mira hacia el pasado, no va a ayudar de nada lo que se necesita en este presente. Es importante que lo tenga bien fijo, ilustres, lo que aprendí. Si realmente no aprendí nada, cuidado. Ese tipo de formación estratégica no me está ayudando. ¿Qué debo de hacer? Dejarla. Eso es lo más conveniente, por supuesto que sí. Muy bien, prosigo. Y también, claro, ¿para qué se utiliza? Aquí viene ya un tipo de características. Claro, siempre va de la mano con el concepto a priori. Siempre se busca que un conocimiento tenga ciertas características, pero sobre todo que aprendamos a hacer síntesis. Hay mucha palabra, mucha palabra. Es de vital importancia hacer una pequeña narrativa, una pequeña exposición, si es posible explicar en prosa conceptos específicos, conceptos cortos, lo que realmente se busca en este recorrido del propio aprendizaje, por supuesto que sí. Síntesis, síntesis. Muy bien. ¿Cómo se realiza? Un pequeño ejemplo. Pueden poner un pequeño cuadro y a través de eso pueden llevar a cabo lo que han adquirido. Eso puede ayudar mucho para que ustedes se dan cuenta de lo que realmente adquirieron. No nos damos cuenta. Por ejemplo, es cuando vas a la natación, a nadar.
Dices tú, Dios mío, no estoy avanzando. Hasta que llega alguien que sabe menos que tú, te das cuenta de que lo que has hecho ha avanzado significativamente. A veces no nos damos cuenta que lo que hemos aprendido hasta que estemos con alguien que no sepa tanto como nosotros. Esa es la forma como te das cuenta de lo que aprendiste, ¿no lo creen? Es como la palabra, este, platus, como se dice en griego, cuerpo errante, de ahí viene la palabra planeta, ¿no? Cuerpo errante. Entonces, este cuerpo errante que es la educación, muchas veces no sabemos hacia dónde pretende ir. Es el momento de dar concepto de certezas, para que no lo pierdan de vista, por supuesto. Sí. Bien, y eso ya para ir terminando, ilustres, déjeme nada más. Hay muchas estrategias, pero me quiero enfocar en otra ya para terminar. ¿Alguna pregunta hasta acá, ilustre Lucía, Cecilia? ¿Alguna pregunta, ilustres? Bueno, aquí creo que, a ver, déjame ver. Dice, no, todo bien. Muchas gracias, ilustre. Ok, espero que este viejo filósofo se esté dando a entender y no vaya a caer como Sócrates, ¿no? Ahí en el ágora, ¿no? Hablando, jalando las playeras de estos iban pasando, etcétera, etcétera. Bien, vamos ya con esta tercera tesis, ya para terminar. Causa y efecto. Causa y efecto. ¿Qué demonios significa esto? Causa y efecto. Tiene que ver, en efecto, con este diagrama de Ishikawa, este diagrama de pescado, muy utilizado en las organizaciones. Les he platicado que toda dificultad tiene un origen y también un final. Los problemas no duran para siempre. Las relaciones humanas también tienen conflictos, por supuesto, porque se enfrentan nada más y nada menos que la libertad. La libertad se enfrasca en conflictos porque existe desacuerdos. Y a lo mejor tenía razón el varón de Montesquieu, donde dice en este libro, un pedazo de libro que se llama El espíritu de las leyes, comenta que ¿cómo podemos saber si un país es democrático? Dice el varón de Montesquieu, acerca tu oído y escucha, si escuchas una gran algarabía, un gran conversatorio, desacuerdos, esa es una democracia, decía el varón de Montesquieu. Y si pones tu oído en otro país y escuchas un silencio terrible, ese es un gobierno totalitario, decía el varón de Montesquieu. Pues así es. Y dentro de ese desacuerdo, de esas afirmaciones, de esas conjeturas, surge también dificultades. Pregúntense, ilustre Lucía, Cecilia, y los que me van a escuchar, espero que así sea, ¿cuál es su dificultad en este momento? ¿Por qué llegaron a esto? ¿Qué dificultad tendrán? ¿De relaciones sentimentales? ¿De problema de autoridad de mamá? ¿Problema de autoridad de papá? ¿Dificultades laborales? ¿Dificultades económicas? Todo eso en algún momento estuvo bien, pero se descompuso. Por eso este diagrama, esta estrategia nos ayuda a entender en qué momento empezó ese problema a perjudicar nuestra propia acción humana. Todo tiene un origen, recuerden, todo tiene un origen dentro de la misma antropología educativa. Todo tiene un origen. Bien, vamos a ir viendo. Pueden dibujar ustedes un pequeño pez, un pescado, esquelético, por supuesto, y en la cabeza van a poner el efecto. ¿Cuál es el efecto en ese momento? ¿No? Problemas de autoridad, desempleo, no comprendo bien la clase, etcétera. Efecto. Las causas, ¿cuáles serían que provocaron ese efecto? Por supuesto. Y entonces, eso es importante que la vayan trabajando. Muy bien, prosigo. Y también, claro está, aquí viene la descripción de cómo se puede utilizar este diagrama de Ishikawa, diagrama de pescado o el diagrama de causa y efecto. Aquí pueden ustedes el problema analizar, por supuesto, y cada uno de ese tipo de costillas, cada uno de este tipo de espinas del pez se va poniendo en efecto
esas categorías que llevaron a ese problema. Esto ayuda muchísimo, ilustres, como para dar un respiro a nuestra vida. A veces pretendemos ver un problema en su estado puro y duro o en su estado bruto. Es decir, me refiero a bruto por el tema muy, muy pesado que es. Y por eso a veces no encontramos una solución porque lo estás viendo desde la óptica de toda la totalidad. ¿Por qué no dividirla? ¿Por qué no fragmentarla? ¿Por qué no partirla en pedacitos? Perdón por esa expresión, pero así es desde el lenguaje lógico, para que uno pueda entender cómo llegamos a este momento. Por ejemplo, el tema de la delincuencia en México. ¿Cómo llegamos a este momento de la delincuencia? ¿Cuáles son las causas? A lo mejor pueden decir, profesor, educación, etcétera, ¿no? Todo eso conlleva a lo que ahorita en este momento estamos viviendo. A eso se le llama causa final. La causa eficiente es todo lo que ustedes pueden analizar. Por supuesto, dar siempre cada una de las certezas, se busca a través de ese pensamiento. Y claro, ¿para qué se utiliza? Aquí viene este tipo de descripción. Se trata de que se pueda desarrollar un análisis totalmente sustentado, claro, y sobre todo descriptivo, y claro, hacer categorías. Recuerden que es importante hacer categorías, poder diferenciar que ahorita ese es el problema. No podemos diferenciar qué es un objeto, qué es un sujeto, qué es un animal, qué es un ser humano. Esa es la gran dificultad. Si podemos agrupar en diferentes categorías, eso nos va a poder ayudar a entender cómo es la realidad, ¿no? Por ejemplo, hablando del punto de vista, hablando de forma general y expresando un pequeño ejemplo, William James fue un pensador de Estados Unidos del siglo XX. Él fue el fundador del pragmatismo, que ya John Dewey, en su libro Mi Credo Pedagógico, lo llevó a cabo, o, o Democracia y Educación, el otro libro de John Dewey. Allá el pragmatismo que dice buscar siempre la utilidad que tenga cada uno de los conceptos. ¿Qué utilidad puedo adquirir hablando del concepto de el pragmatismo? Organizar mi trabajo, organizar mi vida personal, siempre trabajar a través de proyectos, la educación basada en proyectos y la educación también basada en problemas, como muy bien lo comentó Howard Barro, el médico de Estados Unidos. A eso nos referimos precisamente y pues ahí le vamos a dejar, ilustres. Déjeme pasar el resumen para que ustedes ya lo tengan y va a ser una pieza clave, por supuesto que sí. Claro, hizo falta todavía, vamos a ir más adelante trabajando sin ninguna dificultad y a usted para que lo tengan en cuenta. Bien, aquí tengo ya el pequeño resumen. Por favor, si me dicen, si la pueden ver claramente, ilustres. Ok, aquí está escribiendo. Perfecto, Lucía, muy bien. Bien, espero que este resumen del día de hoy, recuerden que este resumen les va a ayudar muchísimo para contestar la evaluación número 2. A lo mejor diga, profesor, yo ya la hice, etcétera. Gracias, Cecilia. Gracias, Lucía. Usted me puede decir, bueno, profesor, yo ya la hice, ¿qué es esto? Pero va a ayudar de una forma tremenda. Viene Jean Delors, viene este concepto del tema de la neurociencia, etcétera, etcétera. Entonces, eso va a ayudar en efecto para llevar a cabo ciertas síntesis, ciertas concepciones y sobre todo afirmaciones, lo que hemos platicado. El realismo que es, el fuego quema, el objeto es duro, el objeto es flexible, ese es el realismo. Y si nosotros no empezamos a aplicar una autonomía para aprender en esta realidad, va a ser muy difícil. Si, por ejemplo, en un momento ilustre Lucía te diga, oye, profesora, nos gustaría que diera una historia de México. Y tú puedes decirle a la profesora Lucía, eh, yo no, yo soy educadora de educación de kindergarten,
pero, pero sí la voy a dar. Ah, es una forma también de adaptación a este tiempo. Imagínense nada más, yo siendo filósofo, claro, también soy educador, pero más hago filosofía. Imagina nada más si me dedicaría, no, pues deme materia de filosofía, no tú, me fuera como Sócrates, ¿no? Cuando hubiera en el ágora, etcétera, ¿no? Me pasaría como Sócrates. En el momento abría un poco el abanico para poder ir abordando siempre el conocimiento crítico de este tiempo. Muy bien, ilustre Lucía, Cecilia, hemos llegado ya al final de este módulo número 2. Algunas impresiones, Lucía, ¿quieres comentar algo? Ok, ilustre Lucía, está bien, muy bien. Cecilia, ¿quieres comentar algo que te llevas de este día de hoy? ¿Alguna estrategia, alguna idea? Muy bien, mientras va escribiendo su compañera, recuerden, les voy a estar enviando retroalimentación a sus evaluaciones. Cualquier duda, cualquier dificultad, estoy para apoyarlos con justicia, por supuesto. Bien, les deseo lo mejor, ilustre Lucía. Aquí dice Cecilia, todo bien, profesor, me llevo las estrategias de preguntas. Eh, por supuesto, es muy interesante, Cecilia, cuando hagas preguntas te vas a acordar de un profesor que andaba descalzo por el ágora haciendo preguntas, ¿no? Este hombre se llamó Sócrates, un panzón, por cierto, estaba muy panzón y feo, ¿no? Estaba muy feo Sócrates. Muy bien, ilustres, cuídense mucho, Lucía, Cecilia, nos vemos en la tercera clase, próximo jueves. Bye bye, cuídense mucho. Gracias, ilustre Cecilia, bye bye.